Hola, bienvenidos. En esta ocasión voy a abordar un tema que creo que han solicitado en algún momento, no sé cuándo, eh, sobre las ecuaciones integrales. Me di el tiempo de buscar alguna bibliografía sobre ecuaciones integrales y resulta que sí tengo algunos libros sobre esa materia, pero por supuesto quiero colocarlos en un cierto contexto histórico, también para dar un giro a una respuesta que ya he dado acerca de por qué me gustan los libros de hace 100 años. Y quiero comenzar hablando de los clásicos. ¿Qué es un clásico? Es un libro que la gente lee o que nos impone el Estado que leamos y por lo tanto el Estado genera sus propios clásicos, los clásicos que toda la gente lee en las escuelas. Hay otro tipo de clásicos que son los clásicos que la gente compra, que son los que genera la propaganda. El Estado, la propaganda, generan clásicos, es decir, libros que todo el mundo lee, aunque quizá no entienda, pero el que los lee, bueno, los compra. Quién sabe si los lea. Esas son dos maneras de generar clásicos. Hay otra, y pensaría en aquello que decía Leo Strauss, la persecución y el arte de escribir. Hay clásicos que solamente leen algunas cofradías, algunos clanes, algunas sectas, porque precisamente fueron escritos para ellos, para ellos. ¿Para quién está escrita la matemática? Pues para la humanidad matemática, para quienes leen matemáticas, para quienes disfrutan de las matemáticas, para quienes quieren encontrar en ellas un mensaje secreto que quizá no esté ahí, pero que de todos modos parece muy interesante para muchos creer que ahí hay algún tipo de mensaje dirigido a ellos precisamente, a ti precisamente, a ti que estás ahí, a ti. Bien, después de estas dramatizaciones que pueden pasar por meras tonterías, quisiera comenzar hablando de ecuaciones integrales. Tengo 3 libros y quiero comenzar por el más viejo. El más viejo, son solamente 3, así es que no nos va a tomar mucho tiempo. Este libro, pues por supuesto, ya viejo, por supuesto, van a decir todos los que leen este canal, ya empezó otra vez con sus libros antiguos, con sus reliquias, con sus matemáticas que ya nadie lee. De verdad nadie lee estas matemáticas. Vamos a encontrar una nueva forma de clásico. El clásico que se genera por reiteración constante. Resulta que quienes escriben libros de texto generalmente no son muy preclaros o no tienen tiempo, vamos a decir eso, no tienen tiempo de pensar con suficiente claridad sobre la materia que van a impartir y por lo tanto toman un libro por ahí encontraron y lo reiteran. Le colocan algunas salvedades, quizá algún dibujito, pero más o menos lo van a reiterar. Bien, este libro se titula La ecuación de Fredholm y sus aplicaciones en la física matemática. La ecuación de Fredholm y sus aplicaciones en la física matemática. Aquí lo vemos más grande. La ecuación de Fredholm y sus aplicaciones en la física matemática. Dos que deberían ser famosos, Heyhood y Frechet. Heyhood y Frechet. Algunos recuerdan a Maurice Frechet, algunos recuerdan a Jacques Hadamard, algunos recuerdan a Heyhood. Este es un libro de Hermann, la editorial es Hermann, es de 1912, se los vuelvo a poner, trae un prefacio de Jacques Hadamard y trae un sello aquí. Ecuaciones de Fredholm y sus aplicaciones en la física matemática, de un señor famoso, Frechet, de uno menos famoso, Heyhood. Bueno, ¿famoso en dónde? Entre los matemáticos. Creo que fuera de la matemática Frechet no lo conoce nadie. Y de hecho en algunas partes de algunos practicantes de la matemática jamás lo han escuchado. Espacios de Frechet. Espacios de Frechet. ¿Se acuerdan de los espacios de Frechet? Hay 3 tipos de espacios funcionales muy famosos. Los de Hilbert, los de Banach y los de Frechet. Hilbert, Banach y Frechet. 3 tipos de espacios funcionales muy famosos. A veces al de Frechet no le ponen nombre. El de Hilbert, ustedes recordarán, se define con un producto interior. El de Banach con una norma. Y el de Frechet con qué, ¿se acuerdan? Muy bien, entonces este libro es un tratado sobre la ecuación de Fredholm y va a utilizar para su solución varios métodos. En particular, hay una introducción donde nos dice cómo aparecen las ecuaciones de
de integrales de Fredholm. Ustedes recordarán, hay varios tipos de ecuaciones integrales. Las de Fredholm eran las más famosas en estos tiempos. Y cuando Volterra propone un método de solución, introduce lo que se conoce también como ecuación integral de Volterra. La ecuación integral de Fredholm ya era conocida en 1912, creo que les dije que es este libro. Sí les dije 1912, sí es de 1912. Por estos dos señores, 1912. Entonces, ¿dónde va a aparecer la ecuación de Fredholm? Bueno, prácticamente donde quiera que aparezca una ecuación diferencial, va a aparecer una ecuación integral, si es que sabemos escribirla. De hecho, ustedes recordarán un muy famoso artículo de Cornelius Lanczos en el que logra escribir la ecuación, antes de la anotación de Dirac, en el que logra escribir la ecuación de Schrödinger como una ecuación integral. Y de hecho, en la teoría de la dispersión de la mecánica cuántica, una de las grandes cosas que hacen es escribir la ecuación de Schrödinger como una ecuación integral. Y luego la ecuación de Helfand-Levitan, los problemas inversos, bla, bla, bla. Bien, pero la ecuación, pues aquí estamos con la ecuación integral y va a haber dos maneras de resolverla, dos grandes métodos en este momento. Problemas que se reducen a la ecuación de Fredholm, problemas del potencial. De hecho, el método de las series de Camille-Niemann, no sé si sepan que el método de resolución de ecuaciones integrales por series, que se denomina series de Niemann, es de un señor alemán que se llamó Camille Niemann y que trató de resolver problemas de la teoría del potencial en un artículo acerca del potencial logarítmico. Del potencial logarítmico es como encuentra su método iterativo. Bueno, les decía que hay dos maneras de resolver las ecuaciones integrales y son en los que se va a centrar este texto. El primer capítulo, por supuesto, son problemas que se reducen a la ecuación de Fredholm, problemas del potencial, problemas del geomagnetismo, cosas de esas. Luego, capítulo 2, la ecuación de Fredholm, ya propiamente dicha, la ecuación de Fredholm. ¿Cómo la va a resolver? Con un método que en 1902 era muy novedoso. Muy novedoso. El método de iteración de Camille Niemann es el primero. Hasta nos dice aquí, Untersuchungen über das Logarithmische und Newtonische Potential. Investigaciones sobre el potencial, sobre los potenciales logarítmico y newtoniano. Un trabajo de Camille Niemann que aparece en Annalen der Mathematik y que está en línea, por supuesto, está en línea. Está en línea, lo pueden encontrar si lo quieren leer. Se los va a exponer Freche, pero aquí hace la exposición un poco más general. Comienza diciéndonos qué es el proceso de iteración y en qué consiste. Y luego aparece la generación de la ecuación de la serie de Niemann. Y se va a tardar en los problemas de convergencia, la generalización de Schmidt, que va a ser lo que nos va a llevar a la famosa, bueno, luego viene el método de Fredholm, el de Niemann es uno, luego viene el método de las razones de Fredholm, con las adiciones de Hadamard. Luego va a venir la aplicación. Cuando ustedes resuelven una ecuación diferencial con expansiones funcionales, se llama teoría de Sturm-Liouville. El método de Sturm también se puede aplicar para resolver las ecuaciones integrales y en ese caso se conoce como teoría de Hilbert-Schmidt. Y aquí le expone. Bien, 1912, la ecuación de Fredholm y sus aplicaciones a la física matemática, Freche y Heyhood. Bien, vámonos a uno un poco más reciente de la editorial Dover, ecuaciones integrales. Aquí se ve Linear Integral Equation de William Vernon Lovett. A mí me sorprendería que algunos de ustedes tuvieran una idea de quién fue William Vernon Lovett. Lo pueden buscar, era un matemático muy famoso norteamericano, sobre todo en mecánica celeste, y en teoría de grupos, pero de grupos continuos de Lie. Pero aquí tenemos un librito de 1924. Bueno, esta es una edición Dover. Por supuesto, esta no es la del 24, esta es de 1950, pero aparece en 1924 el libro de William Vernon Lovett. Es interesante citar aquí cuáles son los libros que va a utilizar él. Y precisamente uno de los que cita es el de Heyhood,
Heyhood, aquí está, miren, Heyhood Frechet. Heyhood Frechet, Heyhood Frechet. Pero no nada más cita a Heyhood Frechet, también cita el volumen 3 de Gursá, cita a Neisser, a Kovalevsky, a Lalesco, a Volterra, y creo que aquí, si ustedes pueden ver esta bibliografía, el primero es Gursá, el curso de análisis matemático, tomo 3, en francés. Heyhood Frechet, el que les acabo de enseñar. También el de Gursá por ahí lo tengo, ya se los he enseñado alguna vez. Ecuación de Fredholm y sus aplicaciones a la física matemática, francés. Neisser, Die Integralgleichungen und ihre Anwendungen in der Mathphysics, alemán. Luego Kovalevsky, Einführung in die Determinantentheorie, sobre la teoría de determinantes, porque hay un método para resolver las ecuaciones integrales mediante determinantes, el método de Fredholm, por cierto. Lalesco, introducción a la teoría de las ecuaciones integrales. Lalesco, Germán, París, 1912. Volterra, lecciones sobre las ecuaciones integrales y las ecuaciones íntegro-diferenciales, del 13. ¿Qué cita? Estos señores? También traen una bibliografía, y por cierto es más grande que la de Vernon Lowitt. Teoría de la ecuación en sí misma, Fredholm, Hilbert, Schmidt, Plemech, Gursá. Lebesgue, Ries, Schur, Poincaré, Heyhood, la tesis de Heyhood, Lalesco, Hill, Hellinger, Weil, Hellinger-Toeplitz, Kovalevsky, precisamente el mismo que cita Vernon Lowitt, Einführung in die Determinantentheorie, Lalesco, Levi-Civita, Hilbert, Kellogg, Poincaré, Picard, Batiman, Lauricella, Steklov, Niemann, Camille Niemann, el que ya les dije, Fredholm, Boggio, Lauricella, Hadamard, Hans Hahn, Neisser, Die Integralgleichungen in ihre Anwendungen in der Matrix, el mismo que cita Vernon Lowitt. Pues de hecho Vernon Lowitt copió de aquí ¿cómo llamamos? Su bibliografía la copió así directamente. Y de hecho es lo suficientemente buena persona como para decirnos, para aquellos que desean una bibliografía sobre esta materia, referimos al lector a la corta bibliografía en el trabajo de Heyhood Frechet. Por supuesto. Ya que él no la transcribió toda, solamente puso una partecita, pues vayan y vean en el de Heyhood Frechet, porque en realidad de ahí me copié todo. Casi nos va a decir, bueno, en realidad de ahí me copié todo. Lo leí más o menos como que me hice a la idea que me lo sabía y me puse a escribir un libro a ver si gano fama, fortuna, dinero. No sé si lo ganó, pero aquí está, ¿no? Aquí de todos modos, aquí lo tenemos, el documento de Vernon Lowitt. Para los que no tienen acceso a Frechet, como en el caso de los norteamericanos, muchos dejaron de aprender francés, porque pues para qué si ellos ya iban a ser potencia mundial. En el 24, bueno, estaban a punto del crack, todavía no se imaginaban eso, pero bueno, así es esto. Entonces, lo primero que nos va a enseñar el señor Vernon Lowitt es exactamente lo que ya nos enseñó el señor Frechet. Solución de una ecuación integral del segundo orden por sustituciones sucesivas. De hecho, dice algo muy interesante el señor Lowitt aquí. Quiero leerlo. Bueno, creo que no lo dice Lowitt, lo dice el siguiente autor. Me equivoqué con Lowitt. Lowitt dice que él ha tratado de hacer un volumen que sea lo más legible y sistemático posible para que sea de utilidad para físicos, ingenieros, químicos y demás gente que utiliza las ecuaciones integrales. Entonces nos va a hablar primero de lo que son las ecuaciones integrales, nos va a presentar cuáles son y dónde salen, luego nos va a presentar el método de solución de Niemann por iteraciones, que en realidad es una versión morosa, lenta. Es una versión lenta. ¿Qué quiere decir esto de lenta? Es una versión resumida de la versión resumida de Frechet. Pero bueno, hace su trabajo. Quiero decir, tampoco hay que descalificar a las personas que se toman la molestia de transcribir y exponer en clase su lectura de un clásico, que el clásico es Heyhood Frechet. Ese es un clásico. Y aquí, en lugar de pensar
de manera bajamente policial, porque yo sé que muchos de ustedes tienen esa idea de que, plagió, malo. No. Aquí estamos hablando de que este señor está haciendo un servicio a la humanidad al transcribirnos un clásico, el de Fréchet. El de Fréchet es un clásico, auténtico clásico, porque es original en sí mismo y en su presentación. Y este señor nos da un resumen de aquel. Y al hacerlo, pues nos abre la posibilidad para los que no pudimos ir a París a leer aquello o escuchar a Fréchet, pues lo leemos aunque sea en una versión resumida. También nos va a presentar la teoría de Hilbert Schmidt, ya presentada bajo ese nombre, bajo la teoría de Hilbert Schmidt, ya no como método de Sturm, Y prácticamente es todo lo que nos presenta. Prácticamente es todo lo que nos presenta el señor Vernon Lowitt. No vemos nada de su sabiduría acerca de los grupos de Lie. Bueno, vamos con Tricomi. Este supongo que muchos lo conocen. Ecuaciones integrales en una presentación muy bonita. No tiene el papel que lo cubre. La camisa, dicen algunos. ¿Cómo le digo yo? Ya ni me acuerdo cómo le digo yo. Tanto que no veo libros que ya no sé ni cómo. El guardapolvo no lo trae. Pero bueno, la presentación es igual. El guardapolvo era igual. Blanco. En algún momento, el guardapolvo, el papel que se pone aquí para protegerlo, me parecía algo que era. No tenía yo idea para qué servía. Más para que vean la ignorancia en la que vive uno. Y se los quitaba a los libros que iba comprando, les quitaba el papel y lo tiraba por ahí. Ya luego me di cuenta que a alguna gente le gustan los libros con ese papel, no los quieren ver así, como que los ven desnudos. Bien, este es el de ecuaciones integrales de Tricomi, el de Vernon Lowitt, el de 1912 es de los señores Fréchet y Hayhood, el de Lowitt es de 1924 y este es del 57. Hasta el 57 va a llegar lo clásico de Hayhood y Fréchet, pero aquí sí viene lo que dice. En el intento de reconciliar generalidad con simplicidad, porque Tricomi quiere presentarnos un esbozo general, pero simple, fui muy ayudado por la idea de mi amigo el profesor Picone. Aunque ya usado por Schmidt, uno de los fundadores de la teoría de las ecuaciones integrales, esta idea es todavía muy poco conocida. Por medio de la serie de Niemann, nos permite pasar fácilmente de una ecuación integral con un núcleo degenerado a uno que no es degenerado. Bueno, es poco conocida la idea. No funcionó Fréchet. No fue suficiente, no lo publicitaron suficiente el libro de Fréchet. No fue suficiente el libro del señor Lowitt, que es una recopilación de las ideas de Fréchet. Pero no nos preocupemos porque en 1950 y tantos el señor Tricomi nos va a presentar esa idea que es poco conocida pese a los esfuerzos de Lowitt en Estados Unidos. Debo de reconocer que este trabajo ya es más legible para muchos de los que ven este canal. Si agarran el libro de Fréchet, quizá lo encuentren un tanto poco riguroso. Quizá lo encuentren un tanto extraño. Les recuerdo que a finales del siglo XIX ocurrió lo que se denomina hoy día como revolución del rigor. Se cambió o pasó de un pensamiento generalista, de la generalidad del álgebra, porque pues los franceses creían en Condillac, el álgebra es un lenguaje perfecto y pues, el razonamiento a partir del álgebra ha de ser igual de perfecto. Pero no, a finales del XIX, sobre todo los alemanes, empezaron a descubrir que el pensamiento general dejaba de lado ciertos casos particulares que ocurrían alrededor de las singularidades. Por eso empezaron a surgir teorías en las que lo más importante era siempre no la solución general, sino lo que ocurre con la solución alrededor de los puntos singulares. Es decir, se están abriendo las condiciones de posibilidad por utilizar el enrarecido lenguaje de Michel Foucault, de René Thom y su teoría de las catástrofes. Porque si no se da este giro en el pensamiento matemático, esta revolución, la revolución no es la que hacen en las revistas de matemáticas, ahí lo que hacen es engordar el currículum de algunos. Las revoluciones se dan cuando cierta forma de pensamiento cambia por otra.
Cuando ese cambio ocurre de manera intensiva, todo el mundo se dedica a eso, como hoy día todo el mundo se dedica a las singularidades. Antes, no. Bien, entonces, ¿de qué va a hablar? Primero, ecuaciones de Volterra, pero ahora ya con una notación un poco más nueva y con conceptos buenos. Son 50 años de matemáticas. Algo debió pasar. Sobre todo pasó ese cambio del pensamiento generalista en el que todavía están Frechet y compañía. Lovit todavía está ahí. A una idea de analizar las singularidades y de empezar a intervenir toda la teoría con teoría de conjuntos y analizar cuestiones de convergencia alrededor de ciertas partes del espacio en el que se... Y sobre todo fijar con claridad qué espacios están en juego. Otra vez la ecuación de Fredholm. Otra vez el método de iteración de Camille Niemann. A eso nos referimos cuando hablamos de clásicos. El método de Camille Niemann es un clásico porque lo van a encontrar en todos los libros de texto junto con la teoría de Hilbert Schmidt. Esos son clásicos reales. Espero que les hayan gustado estos libros, espero que los busquen, que los comparen, que los lean. Sobre todo la idea fundamental es, vamos al pasado para descubrir qué nos depara el futuro, cómo va a cambiar este futuro que hoy día pues, es una nube de teoría y conjuntos las matemáticas. Muchas gracias.